No sé cómo describir ese dolor. No hay palabras en ningún idioma que puedan capturar lo que se siente cuando el ácido toca tu piel. Volví a casa, pero no era la misma casa. Nada era lo mismo. No podía trabajar, no podía salir sin que la gente me mirara con lástima o con horror. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y antes de que pudiera decir algo, cayó de rodillas. «Perdóname», susurró. Hay historias que el mundo prefiere olvidar, historias donde el odio se manifiesta de formas tan brutales que cuesta creer que puedan ser reales. Pero también existen historias donde el alma humana demuestra una fuerza que ni el fuego puede destruir. Hoy quiero contarte la historia de Marcos, un hombre común, un hombre de fe, que un día mientras compartía sus creencias en una plaza pública, fue atacado de la forma más despiadada que puedas imaginar. Le arrojaron ácido en el rostro. Pero esta no es una historia sobre odio, es una historia sobre lo que vino después, porque lo que Marcos hizo cuando todo parecía perdido, lo que decidió en medio del dolor más oscuro, cambió no solo su vida, sino la vida de quien intentó destruirlo. Escucha con atención, porque este testimonio no te dejará igual. Mi nombre es Marcos, tengo 42 años y sí, lo que ves en mi rostro es real. Estas cicatrices cuentan una historia que durante mucho tiempo no pude ni siquiera pronunciar en voz alta. Pero hoy puedo hablar de eso. Hoy puedo contarte lo que pasó y sobre todo lo que Dios hizo en mí cuando creí que ya no quedaba nada. Antes de aquel día mi vida era sencilla. No era rico, no era famoso, no era perfecto. Trabajaba en una pequeña librería del centro. Me levantaba cada mañana, preparaba café, besaba a mi esposa Laura en la frente y salía a trabajar. Por las tardes, a veces me reunía con un grupo de personas en la plaza principal. No para hacer grandes eventos, ni para levantar multitudes, solo para compartir, para hablar de fe, de esperanza, de Dios. No pertenecía a ninguna organización grande, no llevaba títulos importantes, solo era un hombre que creía profundamente en el amor de Dios y quería compartir eso con quien quisiera escuchar. Algunos se detenían, otros solo pasaban de largo, y estaba bien. Yo no buscaba convencer a nadie, solo ofrecer un poco de luz en días grises. Recuerdo que mi esposa siempre me decía: «Marcos, ten cuidado, el mundo no siempre recibe bien la verdad». Y yo le sonreía, le decía que Dios me cuidaba, que mientras mi corazón fuera puro, nada malo podía pasarme. Qué ingenuo fui. El día del ataque era un martes común. El cielo estaba despejado, hacía un poco de calor y la plaza estaba más llena de lo normal. Yo había llevado algunos libros, unas sillas plegables y un pequeño letrero que decía: «¿Tienes preguntas sobre la fe? Hablemos». Así de simple. Ese día llegaron como 15 personas, algunos jóvenes, una señora mayor, un par de hombres de mediana edad. Hablamos de muchas cosas, de dudas, de miedos, de cómo encontrar paz en medio del caos. Fue una tarde hermosa, te lo juro. Sentí que realmente estaba tocando corazones. Y entonces, Él llegó. No lo vi venir. Nadie lo vio. Estaba sentado, hablando con una chica que me preguntaba sobre el perdón, cuando escuché pasos rápidos detrás de mí. Pasos furiosos. Giré la cabeza y solo vi sus ojos. Ojos llenos de odio. No hubo advertencia. No hubo palabras. Solo un movimiento rápido.
un líquido en el aire y luego fuego. No sé cómo describir ese dolor. No hay palabras en ningún idioma que puedan capturar lo que se siente cuando el ácido toca tu piel. Es como si cada nervio de tu cuerpo gritara al mismo tiempo, como si el infierno mismo cayera sobre ti. Recuerdo que grité. Recuerdo el caos, la gente corriendo, voces gritando. Alguien me tiró agua, alguien más llamó una ambulancia. Y yo solo podía pensar en una cosa. Dios, ¿por qué? No veía. Mis ojos ardían. Mi rostro, mi cuello, mis manos, todo ardía. Y en medio de ese infierno, escuché una voz. No sé si era real o si estaba delirando por el dolor, pero escuché una voz que decía, no estás solo. La ambulancia llegó. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 5 minutos, tal vez 15. El tiempo dejó de existir. Solo existía el dolor. Me subieron a una camilla. Sentí las manos de los paramédicos tratando de ayudarme. Y luego, oscuridad. Desperté 3 días después en el hospital. Lo primero que sentí fue el silencio. Un silencio tan profundo que pensé que estaba muerto. Luego sentí el dolor. Menos intenso que antes, pero ahí, constante, recordándome que seguía vivo. Intenté abrir los ojos. No pude. Tenía vendas en todo el rostro. No podía ver. No podía tocarme. No podía hacer nada más que estar ahí, acostado, respirando con dificultad. Escuché la voz de Laura, mi esposa. Estaba llorando. Le susurraba a alguien, tal vez a una enfermera. ¿Va a poder ver de nuevo? ¿Va a estar bien? No escuché la respuesta, pero el silencio que siguió me lo dijo todo. Los primeros días en el hospital fueron los más oscuros de mi vida. No solo por las vendas que cubrían mis ojos, sino porque dentro de mí todo estaba oscuro también. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, los ojos llenos de odio, el líquido en el aire, y me preguntaba una y otra vez, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Vino el doctor. Me explicó todo con voz suave, tratando de ser delicado. Las quemaduras eran de 3er grado. Mi rostro, mi cuello, parte de mi pecho. Iban a necesitar múltiples cirugías. Y mi vista aún es pronto para saber, dijo. Pero debemos ser realistas, Marcos. Es posible que no recupere la visión completa. Recuerdo que asentí. No dije nada. ¿Qué podía decir? Laura me tomó la mano. La sentí temblar. Y en ese momento supe que ella estaba más asustada que yo. Durante las siguientes semanas, el hospital se volvió mi mundo. Un mundo de dolor, de inyecciones, de curaciones que me hacían morder almohadas para no gritar. Un mundo donde cada día era una batalla para no rendirme. La gente venía a visitarme. Amigos, conocidos, personas de la plaza que habían estado ahí ese día. Algunos lloraban. Otros no sabían qué decir. Todos preguntaban lo mismo. ¿Quién fue? ¿Lo atraparon? Sí.
Lo atraparon. Su nombre era Daniel, 26 años, desempleado, con antecedentes de violencia. La policía me dijo que había sido arrestado horas después del ataque, que estaba en custodia, que iba a pagar por lo que hizo. Pero eso no me hizo sentir mejor, porque cada noche cuando todos se iban y quedaba solo en esa habitación de hospital, yo me hundía en un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba Dios cuando me atacaron? ¿Por qué permitió que esto pasara? ¿De qué sirvió toda mi fe, toda mi bondad, si terminé aquí, ciego, desfigurado, roto? Pasaron 2 meses. Me quitaron las vendas por primera vez. Recuerdo el miedo que sentí. El doctor me advirtió que debía estar preparado, que lo que vería en el espejo no sería fácil. Pero nada me preparó para eso. Cuando vi mi reflejo, no me reconocí. El hombre del espejo era un extraño. Tenía la mitad del rostro deformado, cubierto de cicatrices rojas y brillantes. Mi ojo izquierdo apenas podía abrirse. Mi piel parecía derretida. Y mis labios ya no eran labios. Eran solo líneas irregulares. Laura estaba a mi lado. La vi en el reflejo. Trataba de sonreír, de mostrarse fuerte, pero vi sus lágrimas. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Le dije que se fuera. Le dije que no tenía que quedarse, que yo ya no era el hombre con el que se casó, que merecía algo mejor. Ella me abofeteó. Fue la única vez en nuestra vida juntos que lo hizo. Y luego me abrazó. Me abrazó tan fuerte que dolió. Y me susurró al oído: no digas estupideces. Eres mi esposo. Y vamos a salir de esto juntos. Pero yo no estaba tan seguro. Salí del hospital 3 meses después del ataque. Volví a casa. Misma casa. Nada era lo mismo. No podía trabajar. No podía salir sin que la gente me mirara con lástima o con horror. Los niños en la calle se asustaban cuando me veían. Las personas desviaban la mirada. Y yo me escondía. Me encerraba en mi habitación. Dejé de orar, dejé de leer, dejé de creer. Porque si Dios era real, si Dios me amaba, ¿cómo pudo permitir esto? Laura trataba de ayudarme. Me traía comida, me hablaba, me leía versículos de esperanza. Pero yo estaba sordo. Estaba muerto por dentro. Una noche ella se sentó junto a mí en la cama. Yo estaba mirando al techo perdido en mi propio infierno. Y me dijo algo que nunca olvidaré. Marcos, sé que estás enojado con Dios. Y está bien. Pero no permitas que el odio de ese hombre te destruya más de lo que ya lo hizo. Porque si pierdes tu fe, si pierdes tu corazón, entonces él ganó. No le respondí, pero sus palabras se quedaron conmigo. Pasaron 6 meses, medio año desde el ataque, y yo seguía atrapado en la oscuridad. No la oscuridad de mis ojos, sino la oscuridad de mi alma. Hasta que un día recibí una carta. La carta llegó un martes por la mañana. Irónico, ¿no? El mismo día de la semana en que me atacaron. Laura la recogió del buzón.
La vi entrar a la habitación con un sobre blanco en las manos. Su rostro tenía una expresión extraña. Preocupación. Duda. Marcos, me dijo suavemente, llegó esto para ti. Es de la cárcel. Mi corazón se detuvo. De la cárcel. Solo podía ser de una persona. No tienes que leerla, me dijo Laura. Puedo tirarla si quieres. Pero algo dentro de mí necesitaba saber. Necesitaba leer lo que ese hombre tenía que decirme. Así que extendí la mano y tomé el sobre. Mis manos temblaban cuando lo abrí. La carta era breve. Estaba escrita a mano con letra temblorosa, como si quien la escribió hubiera dudado en cada palabra. Decía, Marcos, me espero que leas esto. Me espero que me perdones. No espero nada. Solo necesito que sepas que lo siento. Siento haberte hecho daño. Siento haber destruido tu vida. No tengo excusas, solo odio. Un odio que no era tuyo. Un odio que era mío. Contra el mundo, contra Dios, contra mí mismo. Y tú pagaste por ello. Todos los días pienso en lo que hice. Todos los días veo tu rostro. Y todos los días deseo poder retroceder el tiempo. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer es decirte que lo siento. Y que si existe un Dios como el que tú predicabas, espero que algún día pueda perdonarme. Porque yo no puedo perdonarme a mí mismo. Daniel. Dejé caer la carta. Laura me preguntó qué decía. Yo no pude hablar. Solo sentí algo romperse dentro de mí. Algo que había estado duro, cerrado, muerto, comenzó a agrietarse. Ese hombre me había destruido. Me había quitado mi rostro, mi visión, mi vida. Y ahora me pedía perdón. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que una parte de mí quería odiarlo más. Quería que sufriera. Quería que sintiera aunque sea una fracción del dolor que yo sentí. Pero otra parte escuchaba una voz muy suave dentro de mí que decía, ¿y tú? ¿No necesitas perdón también? Durante días no pude dejar de pensar en esa carta. La leía una y otra vez. Buscaba señales de mentira, de manipulación, pero no las encontraba. Solo encontraba el dolor de un hombre roto, como yo. Laura me preguntó qué iba a hacer. Le dije que no sabía, porque honestamente no lo sabía. Una noche ya tarde, cuando todos dormían, me arrastré hasta la sala. Me senté en el sofá, en la oscuridad, y por primera vez en meses, oré. No fue una oración bonita. No fue una oración de fe inquebrantable. Fue una oración desesperada, llena de lágrimas y rabia. Dios, le dije, si estás ahí, si realmente me amas, como yo creía, necesito que me ayudes. Porque no puedo hacer esto solo. No puedo perdonar a ese hombre. No puedo soltar este odio. Es lo único que me mantiene de pie. Si lo suelto, tengo miedo de desaparecer.
Y entonces pasó algo. No escuché una voz audible, no vi una luz, no hubo ningún milagro visible, pero sentí algo, una presencia, como si alguien se hubiera sentado junto a mí en ese sofá, como si unas manos invisibles me abrazaran. Y en ese momento recordé algo. Recordé una historia que solía contar en la plaza. La historia de un hombre que debía una deuda enorme, imposible de pagar, y su acreedor, en lugar de enviarlo a prisión, le perdonó toda la deuda. Le dio una segunda oportunidad. Pero ese hombre, en lugar de ser agradecido, salió y exigió que otro hombre le pagara una pequeña deuda. Y cuando ese hombre no pudo pagar, lo envió a prisión sin piedad. Siempre conté esa historia para hablar del perdón, para hablar de la gracia, pero nunca pensé que yo tendría que vivirla, porque yo también tenía deudas, yo también había fallado, tal vez no le había arrojado ácido a nadie, pero había juzgado, había guardado rencores, había cerrado mi corazón a personas que me lastimaron. Y Dios me había perdonado una y otra vez. Y ahora que alguien me había lastimado de la peor manera posible, ¿yo no podía perdonar? Esa noche lloré como nunca en mi vida, no de tristeza, no de dolor, sino de liberación. Porque entendí algo. El perdón no era para Daniel. El perdón era para mí. La historia de Marcos es dura, ¿verdad? Es de esas historias que te remueven algo por dentro, que te hacen pensar, ¿yo podría hacer lo mismo? Y tal vez en este momento te estás preguntando, ¿cómo es posible perdonar algo así? Porque muchas veces creemos que perdonar es regalarle paz al que nos hirió. Pero el perdón no es un regalo para el otro, es una llave que abre nuestra propia prisión. Marcos había pasado meses en la oscuridad. No solo la oscuridad de sus ojos dañados, sino la oscuridad de su corazón. Y esa carta de un hombre arrepentido, fue el inicio de su verdadero milagro. Porque hay heridas que no sanan con cirugías. Hay heridas que solo sanan cuando decidimos soltar el veneno que llevamos dentro. Si esta historia te está tocando el corazón, si estás sintiendo algo removerse dentro de ti, no te vayas todavía. Porque lo que está por venir es lo más impactante de todo. Marcos tomó una decisión que muchos llamarían locura. Una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la vida del hombre que intentó destruirlo. Y si crees que ya sabes cómo termina esta historia, te equivocas. Antes de continuar, si historias como esta te inspiran, te invito a suscribirte. Cada semana compartimos testimonios reales de fe, perdón y milagros que transforman vidas. Historias que el mundo necesita escuchar. Y si tú tienes una historia igual de impactante, te invitamos a dejarlo en los comentarios al terminar este video. Después de aquella noche, algo cambió en mí. No fue instantáneo, no fue fácil, pero fue real. Empecé a orar de nuevo. No oraciones perfectas, solo conversaciones honestas con Dios. Le decía lo que sentía. El miedo, la rabia, la confusión. Y poco a poco empecé a sentir paz. Un día le dije a Laura que quería responder la carta de Daniel. Ella se quedó callada un momento. Luego me preguntó, ¿estás seguro? No tienes que hacer esto, Marcos. Nadie te lo exige. Lo sé, le dije, pero necesito hacerlo. Por mí.
Escribir esa carta fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Me tomó días. Borré, reescribí, lloré sobre el papel. Pero finalmente, esto fue lo que escribí. Daniel, recibí tu carta. No voy a mentir, me costó leerla, me costó procesarla. Durante meses te odié, soñé con que pagaras por lo que me hiciste. Pero también he pensado mucho y me di cuenta de algo. Si yo sigo cargando este odio, tú seguirás destruyendo mi vida, incluso desde la cárcel, incluso sin tocarme. Y no voy a darte ese poder. Así que esto es lo que tengo que decirte. Te perdono. No porque lo merezcas, no porque sea fácil, sino porque yo necesito ser libre y el perdón es mi libertad. No sé qué pasará contigo. No sé si algún día saldrás de prisión, pero si lo haces, espero que encuentres paz. Espero que encuentres al Dios que yo encontré en medio del fuego, porque Él no te dejó ir, Daniel, así como no me dejó ir a mí. Marcos. Cuando terminé de escribir esa carta, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Laura la envió por mí, y durante semanas no supe si Daniel la había recibido. No sabía si la había leído. Y honestamente, ya no importaba. Porque yo ya era libre. Pero entonces recibí una llamada. Era el capellán de la prisión donde Daniel estaba recluido. Me dijo que Daniel había leído mi carta y que había llorado durante horas, que había pedido verme, que quería hablar conmigo cara a cara. Mi primer instinto fue decir que no. ¿Para qué? Ya lo había perdonado. Ya había hecho mi parte. ¿Para qué abrir esa herida de nuevo? Pero esa vocecita dentro de mí, esa que había empezado a reconocer como la voz de Dios, me decía algo diferente. Ve. Le dije a Laura que iba a ir. Ella me miró con esos ojos llenos de preocupación y amor y me dijo, ¿quieres que vaya contigo? Le dije que sí. No podía hacer esto solo. El día de la visita a la prisión fue uno de los más extraños de mi vida. No tenía miedo, tampoco tenía rabia. Solo curiosidad. Quería ver a ese hombre. Quería mirarlo a los ojos. Quería saber quién era realmente. Nos hicieron pasar por varias puertas de seguridad. Nos revisaron. Nos llevaron a una sala de visitas pequeña, con paredes grises y una mesa de metal en el centro. Y entonces él entró. Daniel era más joven de lo que imaginaba. Delgado, con ojeras profundas. Caminaba con la cabeza baja, como si cargara el mundo entero sobre sus hombros. Cuando me vio, se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y antes de que pudiera decir algo, cayó de rodillas. «Perdóname», susurró. «Por favor, perdóname». No había furia en su voz. No había manipulación. Solo dolor. Un dolor tan profundo como el mío. Me levanté de la silla. Laura me tomó del brazo preocupada, pero yo caminé hacia él y me arrodillé también. Lo miré a los ojos, esos ojos que alguna vez estuvieron llenos de odio y ahora solo mostraban arrepentimiento. Y le dije, «Ya te perdoné, Daniel. Ya no llevas esa carga». Él comenzó a sollozar, no de forma silenciosa,
sino con llantos desgarradores, como un niño, como alguien que había estado conteniendo ese llanto durante años. Y yo también lloré. Nos quedamos ahí, arrodillados en esa sala fría de prisión, dos hombres rotos, llorando juntos. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez una eternidad. Pero cuando finalmente nos levantamos, algo había cambiado, no solo en mí, en él también. Hablamos durante 1 hora. Me contó su historia, una historia de abuso, de abandono, de dolor. Me contó cómo creció sin amor, sin fe, sin esperanza. Cómo el odio se convirtió en su única compañía. Y me contó algo más. Después de atacarte, me dijo, esperaba sentirme mejor. Pensé que descargar mi odio me daría paz, pero fue lo contrario. Cada día era peor. Cada noche veía tu rostro y me di cuenta de que no te odiaba a ti, me odiaba a mí mismo. Le pregunté qué había cambiado, qué lo había llevado a escribir esa carta. Un día, me dijo, el capellán vino a mi celda, me habló de Dios, de perdón. Yo me reí. Le dije que Dios no perdonaba a gente como yo. Y él me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, Dios no mira lo que hiciste, mira lo que puedes llegar a ser. Mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez, porque esas eran las palabras que yo solía decir en la plaza. Daniel continuó. Empecé a leer, a orar, y una noche sentí algo, como si alguien me abrazara, como si me dijeran, no estás solo. Y supe que tenía que escribirte, aunque me odiaras, aunque nunca me perdonaras, tenía que intentarlo. Le dije que entendía, porque yo había sentido lo mismo. Antes de irme, hice algo que nunca pensé que haría. Le extendí la mano y le dije, todavía tienes tiempo, Daniel. Todavía puedes hacer algo bueno con tu vida. No desperdicies esta segunda oportunidad. Él tomó mi mano y por primera vez desde que lo conocí, sonrió. Una sonrisa triste, pero real. Gracias, Marcos. Gracias por mostrarme cómo es Dios. Han pasado 5 años desde ese día. 5 años desde el ataque. 5 años desde la carta. 5 años desde ese encuentro en la prisión. Mi rostro nunca volvió a ser el mismo. Las cicatrices siguen ahí. Mi visión mejoró un poco, pero no completamente. Todavía hay días donde me cuesta mirarme al espejo. Pero ¿sabes qué sí cambió? Mi corazón. Porque el milagro que yo necesitaba no era en mi piel, era en mi alma. Daniel salió de prisión hace 2 años. Cumplió su condena completa. Y cuando salió, lo primero que hizo fue buscarme. Hoy trabaja conmigo. Sí, escuchaste bien. Trabaja en la librería. Ayuda con el inventario, atiende clientes y algunas tardes vamos juntos a la plaza. Y hablamos de fe, de perdón, de segundas oportunidades. La gente nos mira extraño. Algunos saben nuestra historia,
Otros solo ven a un hombre con cicatrices y a un hombre joven a su lado. Y eso está bien. Porque nuestra historia no es para que todos la entiendan, es para que algunos la necesiten. Laura dice que soy un loco, que solo a mí se me ocurre emplear al hombre que me destruyó la vida. Pero yo le digo que no lo empleé. Le di una segunda oportunidad, como Dios me la dio a mí. Hace unos meses Daniel me preguntó algo. Estábamos cerrando la librería ya de noche y de pronto me dijo: Marcos, ¿por qué me perdonaste? ¿Cómo pudiste? Y yo le respondí con la verdad. Porque yo también necesitaba perdón. Y porque el perdón no es un sentimiento, Daniel, es una decisión. Una decisión que tomas todos los días. Algunos días es fácil, otros días es imposible. Pero si lo sigues eligiendo, eventualmente se vuelve real. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo solo cicatrices, veo una historia. Una historia de dolor, sí, pero también de redención, de amor, de un Dios que no me abandonó cuando todo se quemaba. Y si alguien me preguntara, ¿volverías atrás? ¿Cambiarías lo que pasó? La respuesta es complicada. No le deseo este dolor a nadie. No le deseo estas cicatrices a nadie. Pero tampoco cambiaría lo que aprendí, lo que descubrí, el hombre en el que me convertí. Porque el fuego no solo destruye, a veces purifica. La historia de Marcos no es solo una historia de perdón. Es una historia de lo que somos capaces cuando dejamos que el amor sea más fuerte que el odio. Daniel encontró redención, no porque lo mereciera, sino porque alguien decidió dársela. Y Marcos encontró sanación, no en su piel, sino en su espíritu. Hoy, ambos caminan juntos, dos hombres que deberían ser enemigos pero que se convirtieron en hermanos. Y si te preguntas cómo es posible, la respuesta es simple: Dios. No el Dios de una religión específica, no el Dios de un templo o una doctrina, sino el Dios que ve más allá de nuestras heridas, más allá de nuestros errores. El Dios que dice: todavía hay tiempo, todavía puedes empezar de nuevo. Porque los milagros no siempre son visibles, no siempre son físicos. A veces, el milagro más grande es el que ocurre dentro de nosotros, cuando elegimos perdonar, cuando elegimos amar, cuando elegimos creer, incluso cuando todo parece perdido. La historia de Marcos y Daniel nos enseña algo fundamental: que ninguna herida es tan profunda que no pueda ser sanada, que ningún odio es tan fuerte que no pueda ser vencido, y que ninguna oscuridad es tan grande que la luz no pueda atravesarla. Tal vez tú también cargas con cicatrices, tal vez no en tu rostro, pero sí en tu corazón. Tal vez alguien te lastimó de una forma que creías imperdonable. Y hoy, la historia de Marcos te susurra algo: puedes soltar esa carga, puedes elegir ser libre, no por el otro, sino por ti. Porque el perdón no es debilidad, es la fuerza más grande que existe. Y si un hombre que fue atacado con ácido pudo perdonar a su agresor, ¿qué es lo que tú y yo no podemos perdonar? Si esta historia resonó en tu corazón, te invito a ser parte de esta comunidad. Cada semana compartimos testimonios como el de Marcos, historias que no encontrarás en ningún otro lado. Historias que restauran la fe. Suscríbete, y si conoces a alguien que necesita escuchar un mensaje de esperanza, comparte este video. A veces, una historia puede cambiar una vida.